La Iglesia Cristiana Ebenezer se complace en presentar en su servicio dominical a un invitado muy especial. Hoy estará predicándonos el reverendo José Santos Jr. desde el Centro de Adoración Jesucristo es el Señor, con un mensaje basado en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 14 y 15, titulado La despedida de Orfa. Bendecidos, saludos a todos los hermanos y amigos que están a través de este canal, amén. Estamos aquí predicando la palabra del Señor. Este es el pastor José Santos del Ministerio Apostólico Jesucristo del Señor, y quiero agradecer al reverendo Víctor Harvey por la invitación que me ha hecho desde el principio de año para que en este día esté predicando la palabra del Señor en su iglesia, congregación, Iglesia de Dios Pentecostal MI Ebenezer. Amén, que sabemos que por la situación de la pandemia, pues tenemos que hacerlo a través de este medio, a través de las redes de Facebook Live, pero lo importante es que la palabra de Dios llegue a las vidas, a los hogares y a todos aquellos que necesitan escuchar palabra de Dios. Así que gracias al Ministerio de la Iglesia Pentecostal Ebenezer y al reverendo Víctor Harvey por esta oportunidad de estar juntos como un cuerpo y como el reino de Dios que somos para predicar la palabra del Señor. Bien, quiero invitarle para el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí estaremos tratando de ver lo que Dios tiene para nosotros en esta hora preciosa. Ruth, capítulo 1, versículos 14 y 15. Ruth es un libro muy conocido de todos, una joya literaria, una joya, amén, de la palabra de Dios, donde encontramos una historia hermosa que todos conocemos, aunque es un libro corto de páginas, pero grande en sabiduría y grande en enseñanza para todos. Y vamos a saber, entendemos que Dios nos va a hablar en esta ocasión. Y en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 14 y 15, vamos a usarlo como base para desarrollar una palabra que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Quiero repetir, Ruth capítulo 1, versículo 14 y 15. Y ellas alzaron otra vez su voz, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto atrás, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Oremos. Padre Santo y de la gloria, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de, a través de estos medios, llevar tu palabra, a través de las redes, llegar a los hermanos, amigos, familiares, llegar, Señor, a donde tú nos permitas, Señor, diferentes países, diferentes estados, diferentes hogares, Señor. Sé tú a través de tu Espíritu Santo edificando los corazones, que conoces tú las necesidades de cada vida, Señor. Es tu palabra y tu Espíritu Santo la que hará la diferencia en esta hora. Úsame como canal, como instrumento de bendición en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. A estas palabras que vamos a tener, como acostumbramos, pues poner un tema, le vamos a poner para llevar una línea de pensamiento, y es la despedida de Orfa. Despedida de Orfa. La despedida de Orfa se despide de Noemí, según la historia que tenemos aquí, en el texto que hemos leído en el versículo 14 del capítulo 1. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y basado en ese texto vamos a tener este tema, la despedida de Orfa, donde Orfa se despide de su suegra Noemí. Y es una historia
el libro de Ruth, una historia preciosa, una historia gloriosa, el fin de la vida de Ruth, pero me va a excusar en esta ocasión, no vamos a hablar tanto de Ruth, no es el propósito en esta ocasión hablar de Ruth, voy a concentrarme en los minutos que tengo para hablar un poquito de Orfa, la que casi nunca hablamos de ella, y un poco de Noemí. Pero antes, para conocimiento de aquellos recién convertidos, los hermanos que no conocen bien la historia, quiero hablarles sobre el comienzo de esta relación, de esta familia, de estas tres personas de las cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de Noemí, de Ruth y de Orfa, tres mujeres, que tuvieron una relación, tuvieron una familiaridad, y todo comienza en el libro de Ruth capítulo 1. Igual en algunos versículos porque está bien explicado, y leemos así el capítulo 1 del versículo 1 al 5. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maleón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí 10 años. La base de la historia de Ruth está ahí. Elimelec y Noemí llegan a Moab porque en la tierra de Israel había hambre, además de que había un desorden porque no había rey y estaba siendo gobernado por jueces. Así que había un pequeño desorden en Israel, y ellos decidieron salir a Moab, aclarando, estaba prohibido a los israelitas llegar a Moab o tener cualquier relación de amistad, porque Moab, tanto los moabitas como los amonitas, eran enemigos, pueblos enemigos de Israel. No obstante, Abimelec tomó la decisión. ¿Por qué? Porque había pan, había comida, había cosecha en Moab, y él, en la crisis que había en Israel, él decidió con su familia llegarse a Moab, y allí se estableció y estuvieron por alrededor de 10 años. Dice la Biblia que allí estuvieron, y allí sus hijos se casaron con dos jóvenes moabitas, y ahí entra la historia. Estas jóvenes, tanto Ruth como esta otra joven Orfa, dos muchachas que se casan con los hijos de Noemí y de Elimelec. Esa es la historia básica para entender, amén, por qué sucede lo que vamos a hablar. Así que una historia que empieza bien bonita, con un sueño, podríamos decir como si fuera un sueño americano. Llegan a Moab porque en Moab hay alimento, pero inmediatamente muere Elimelec y luego mueren los dos hijos. Después de haberse casado con estas jóvenes, también mueren los hijos. Así que quedan tres viudas. Queda Noemí, viuda, Orfa queda viuda y Ruth queda viuda. Así que entra las cosas negativas, lo que no se esperaba, lo que no se había planificado, empiezan a suceder lo inesperado. En esta situación llega lo que no se había planificado, y era que entonces llega el hambre que había en Israel, llega la hambruna, llega la necesidad a Moab, y ya en Moab no hay alimento, y además de eso están viudas, están solas, así que hay problemas económicos, hay problemas, situación social, las cosas no están bien. Y se entera Noemí, por alguna forma, a lo mejor algún comerciante, alguna persona que vino de Israel, alguna persona que traficó, pasó por allí, se entera de que en Israel, en Belén precisamente, donde era su tierra, había
había cosecha, había alimento, y emprende ella, amén, regresar a su pueblo Belén, porque ella supo que allí había cosecha, había alimentación. Y entonces emprende ella regresar, planifica ella regresar a su pueblo Belén para los últimos días de su vida, pasarlos allí. Y junto con ella, amén, querían ir a Belén sus yernas, amén, tanto Ruth como Orfa querían ir a estar con ella, volver o llegar a Belén. Aunque eran moabitas, no eran israelitas, ellas estaban dispuestas porque habían adaptado y adoptado el modo de vivir como israelitas a través de Noemí, y habían también tenido una experiencia con el Dios de Noemí, así que ellas querían estar con Noemí. Y esa es la historia de estas tres mujeres: Noemí, viuda; Orfa, viuda; y Ruth también. Así que, pero deciden volverse Noemí a Belén, y estas jóvenes, aunque estaban en su país, pero se sentían allegadas, se sentían apegadas a su suegra, y quieren volverse, o quieren irse, mejor dicho, de Moab a Belén con su suegra. Y ahí empieza una dinámica que es la que queremos hablar nosotros en esta tarde. Y dice que en el versículo 8: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, porque Jehová haga con vosotros misericordia. En otras palabras, ellas querían irse con Noemí hacia Belén, pero inmediatamente entra una polémica, podríamos decir, familiar entre Noemí y sus yernas, y era que ellas querían irse, y Noemí insistía y empezó a decirle: no quédense, váyanse a sus casas. Y empezó a decirle varias razones que encontramos del versículo 8, capítulo 1 en adelante. Empieza Noemí a decirle una y otra vez: regresen a su casa, volveos cada uno a la casa de su madre. En el versículo 8 empezamos a ver esta conversación de Noemí con buenas intenciones, porque Noemí entendía que ella no tenía nada que ofrecerle. Entendía Noemí que iba a ir a su tierra, que ya hacían 10 años que había salido y no conocía cómo estaba la situación, no tenía dónde llegar, no sabía cómo iba a estar la situación, y entendía que ya eran unas muchachas jóvenes que podrían conseguir otros jóvenes para enamorarse y tener familia. Todo eso con unas buenas intenciones, pero las muchachas insistían quedarse con Noemí. Las muchachas ya se habían apegado al sistema de vida, de adoración, de servirle a Jehová, porque ellas habían dejado la vida de Moab, el paganismo. Ellas habían dejado las costumbres, y a ellas habían adoptado las costumbres de servirle a un Dios, al Dios de Israel. Así que ellas estaban contentas, ellas querían servirle al mismo Dios que servía a Noemí. Ellas querían seguir la vida, pero Noemí estaba insistiendo una y otra vez, tanto a Ruth como a Orfa, que se volvieran a Moab. Ya estaban en camino, casi a mitad de camino, saliendo de Moab, y empieza esta dinámica, estas conversaciones, este diálogo entre Noemí y sus yernas. En el versículo 8 empieza a decir: Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia. Encontramos la primera plática, la primera conversación. En el versículo 9 encontramos, si me siguen ahí, encontramos que luego Noemí le da un beso, amén, y le concede, amén, un beso, y alzado en su voz besa a Noemí, a estas jóvenes. Y aquel beso significaba algo importante. Ella las apreciaba, las quería como hijas, y le estaba dando un beso. Aquel beso significaba que ella le estaba quitando de las muchachas toda responsabilidad, que le estaba diciendo que ellas no te preocuparan por Noemí, que aunque ya estaba anciana, estaba ya sola, no se preocuparan por ellas,
por ella, porque ella iba a seguir adelante. En otras palabras, aquel beso era una costumbre. Cuando se besaba a una persona, era que se estaba quitando la responsabilidad, cualquier deber, cualquier pensamiento de compromiso. Ese beso significaba: yo te relevo de cualquier compromiso que tú sientas tener sobre mi persona. Aquellas mujeres, aquellas muchachas amaban a Noemí, aquellas muchachas querían ayudar a Noemí a estar con ella hasta el final, pero Noemí, con ese beso que le da a ella en el versículo 9, capítulo 1, está diciendo: no se preocupen, no tienen ningún compromiso de aquí en adelante, vuélvanse a sus tierras, vuélvanse a sus padres. Pero ellas insistían, y en el versículo 11 le dice Noemí de nuevo: volveos, hijas mías, volveos, váyanse a sus casas. Y en el versículo 12 dice: volveos de nuevo, insiste una y otra vez. Y en el versículo 12 ya Noemí empieza a usar otra estrategia que ya cambia el tono y dice: volveos, hija, porque yo soy vieja y no puedo darles hijos a vosotros. En otras palabras, acortando el tiempo, del versículo 8 al 14 encontramos una dinámica de insistencia de parte de Noemí, estrategia, porque Noemí quería que ellas volvieran a su pueblo y volvieran y la dejaran para que ella sola regresara. Amén. Pero la última estrategia quiero hacer énfasis, fue una estrategia un poco negativa, porque ella no solamente le empezó a decir volveo en la insistencia. La otra estrategia que usó Noemí fue empezar a decir que ella estaba vieja y que ya ella no podía tener más hijos. Y eso se sobreentendía, pero ya entraba en una queja, amén, de negatividad. Y eso no era bueno. Y en el versículo 13 empieza a hacer algo más diferente y algo más negativo y algo que no le gustó a Orfa y no le gustó a Ruth, pero le afectó para la decisión que más adelante Orfa iba a tomar, y era la de irse y regresarse o quedarse, amén, en Moab. Y es que inmediatamente empezó en el versículo 13 a quejarse y a dar quejas por su amargura, por su condición, y a quejarse de Dios, y empezó a decirle que la mano de Dios, amén, estaba sobre ella, y por eso ella estaba en amargura, o en otras palabras, echándole la culpa a Dios por la situación que ella estaba atravesando. Y me imagino todo lo malo que le estaba sucediendo, que su esposo había muerto, a lo mejor que sus hijos, que el hambre, que esto, que está lo otro. Me imagino, como dice por ahí, una cantaleta de queja y de, amén, cosas negativas empezaron a fluir por su boca, cosas negativas. Y yo creo que esas son entonces las cosas que afectaron para que Orfa tomara una decisión de quedarse o de irse a su pueblo, a Moab, y se despidiera tanto de Noemí como de Ruth. Y por eso he llamado a esta palabra la despedida de Orfa. Y para mí es muy importante que hablemos de la despedida de Orfa, porque tiene unas consecuencias muy negativas el que Orfa se haya regresado a Moab. Eran dos mujeres jóvenes, Ruth y Orfa, muchachas jovencitas, tiernas. Se acostumbraba en la antigüedad a las muchachas casarse joven. Algunos historiadores o se cree que tanto Ruth como Orfa eran hermanas, y es bastante creíble que eran hermanas. Así que, pero eran dos jóvenes muy diferentes, porque no todo el mundo es igual. Pero aquellas palabras de Noemí afectaron bastante al momento de Orfa tomar decisión. La existencia, las palabras negativas de Noemí, aunque Noemí era una creyente, era una hija de Dios, una hija de Israel, una israelita, pero las palabras negativas y sobre todo las quejas contra Dios, el echarle la culpa a Dios, como lo dice en el versículo 13, no, hija mía, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Oh, eso fue la gota que llenó el vaso para la decisión negativa
de despedirse de Orfa del lado de Noemí y de Ruth. Y luego de esa última plática o última palabra negativa de Noemí hacia Orfa y hacia Ruth, el versículo 14 dice: y alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. En otras palabras, tomó la decisión Orfa de no seguir a Noemí y no seguir el camino que ella había querido seguir. Ella quería irse con Noemí, ella quería salir de Moab, ella quería mantenerse adorando al Dios que había conocido con su esposo, ella quería seguir en el ambiente, ella había dejado la idolatría, ella había dejado las costumbres de Moab. Moab era un pueblo pagano, Moab era un pueblo difícil para vivir. Ella ya se había acogido al sistema de Dios, ya ella estaba acogida a las costumbres de Dios, y ella quería conocer a Israel, ella quería continuar una vida que había comenzado, había tenido experiencia con Dios, y ella quería continuar con Noemí y con Ruth. Mas sin embargo, ella tomó por la situación que vio, la insistencia, las quejas de Noemí, las quejas contra Dios, la amargura que tenía Noemí, la falta de visión y la falta de espiritualidad, ayudaron a esta mujer joven, Orfa, tomar la decisión de no continuar con Noemí y de irse a Moab y allí hacer su vida. Si esto crees que es de Dios, puede darle un aplauso al Señor donde quiera que tú estés, porque las decisiones son importantes. Todos tenemos que tomar decisiones, pero tenemos que tomar decisiones sabias. Y es importante que nosotros, cuando tomemos decisiones, o cuando hablemos, o cuando aconsejemos, o cuando digamos algo, tengamos cuidado, porque afectamos lo que decimos. Amén, lo que enseñamos, o lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros, amén, vamos a tomar en cuenta, va a tomar decisiones, tomamos decisiones, va a ser efectivo, positivo o negativamente, no solamente para nosotros, sino para la gente que nos rodea, para la gente que nos ama, para la gente que está bajo nuestro liderato, para la gente que está bajo nuestro ministerio. Nuestras palabras, nuestros consejos, nuestras decisiones afectan primeramente a nosotros y a la gente que nos rodea. Noemí no tenía claro, amén, que las palabras de ella, buenas intenciones, pero estaba quejándose, estaba insistiendo, estaba obrando, pensando solamente en lo material, pensando que allá en Israel no había posibilidades económicamente, lugar para ellas, pero se había olvidado que ahí había un Dios todopoderoso, el Jehová Jireh, iba a suplir todas sus necesidades. Se había olvidado que el Dios que le iba a suplir a ella el alimento, iba a suplir, podía suplirle a sus dos yernas, a sus dos mujeres jóvenes que andaban con ella, a sus dos hijas, como ella las quería, pero le faltó el tacto, le faltó la visión, y perdió la oportunidad de tener a su lado no solamente a su hija Ruth, sino que perdió la oportunidad de tener a su lado a su hija Orfa, su otra yerna, porque no tuvo la visión y no tuvo el tacto, no tuvo la oportunidad de tener una decisión, una palabra espiritual, para que Orfa no se despidiera de su lugar, de su lado, sino que las tres continuaran camino a Israel, camino a la bendición, camino a lo que Dios estaba planificando y en lo que Dios estaba preparando allá en Israel. Pregunto yo, ya que tú sabes la historia, si Ruth hubiese tomado la misma decisión que tomó Orfa, ¿qué hubiese pasado? Gracias a Dios que no todo el mundo es Orfa, o no todo el mundo es Ruth. Todo el mundo no es igual, todos somos diferentes, pero nuestras decisiones, nuestras palabras afectan a uno. Orfa no era igual que Ruth, era una mujer más madura. Ruth, sus raíces posiblemente estaban más profundas y no afectaron tanto las palabras y la insistencia y la falta de espiritualidad de Noemí. Había la experiencia, a lo mejor era más profunda, y por eso ella exclama cuando Noemí le dice: mira, Ruth,
tu hermana ya, amén, ya tu hermana decidió irse, vete tú también, aleluya. Pero Ruth exclama en una palabra positiva, dice: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que viva, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, aleluya. Palabras famosas de Ruth que todo el mundo conocemos, aleluya. Pero no todo el mundo es Ruth. Ruth, las palabras, la actitud de Noemí no le afectaron. Ella estaba agarrada a la roca, ella estaba agarrada a la experiencia que había tenido con Dios. Pero Orfa era más débil. Orfa fue afectada negativamente por la actitud, por las palabras, por la forma, amén, materialista. Aunque era una buena mujer Noemí, pero una actitud materialista, una actitud humanista. Solamente pensaba en que no había posibilidades, en que no iba a tener más hijos, que no tenía nada que darle, pero se había olvidado de un Dios que es sostén de todo, de un Dios que iba a sostener todas y suplir todas sus necesidades. Tanto ese Dios podía bendecir a Noemí, a Ruth y a Orfa, porque Dios es un Dios de proezas y un Dios que suple todas nuestras necesidades. Si lo cree, dale un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno y Dios tiene para todos aquellos que quieren seguir sus caminos y servirle en espíritu y en verdad. Orfa quería servirle a Dios. Orfa quería seguir las pisadas de Noemí a pesar, pero la insistencia, amén, la negatividad fueron razones para tomar una mala decisión. Y la mala decisión de Orfa fue volverse a Moab. ¿A Moab a qué? A volverse a las mismas amistades, volverse a las mismas costumbres, volverse a la idolatría de sus padres, volverse, amén, y se fue a la perdición. La historia judía en el Talmud explica lo que ocurrió a Orfa luego que dejó a Noemí. Orfa corrió hacia un batallón de 100 soldados y se sometió voluntariamente a todos ellos. Y de algunos de ellos quedó embarazada y dio a luz un gigante, el gigante Goliat que todos conocemos, con quien se enfrentó posteriormente el joven David, el bisnieto de Ruth. Esa es la historia triste. ¿Saben? La mujer que pudo ser parte del reino de Dios, una mujer que pudo ser parte del propósito de Dios, por haber tomado una decisión de haber salido del lado de una mujer creyente, por no tomar una buena decisión, pero haber sido afectado por palabras negativas, perdió la oportunidad y conoció una vida negativa y fue parte del problema del pueblo de Israel en vez de ser parte de la bendición y de la solución. ¿Qué queremos decir con todo esto? Querido hermano y amigo que me está escuchando, que nosotros tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, con las palabras que decimos, con los consejos que damos. Podemos afectar lo que están a nuestro alrededor. Sobre todo como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de no permitir que la gente se vaya y por el contrario tratar de que todos vengan a los pies del Señor, de que la gente no se vaya al mundo, sino de traer que vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Debe ser nuestro interés que los que están a mitad de camino se queden con nosotros, que los que están fríos se calienten, que los que están tibios se calienten, y no decirle que se vuelvan al mundo o que se vayan, porque es mejor en el mundo y menos que se vayan a los dioses que estaban antes. Esa es la triste historia, la parte negativa de la historia del libro de Ruth, que Noemí ayudó a Ruth, pero se olvidó de Orfa. Las palabras afectaron negativamente. Ruth se mantuvo firme. Ruth fue positiva y logró el propósito de Dios, pero Orfa fue débil. Orfa fue afectada negativamente por las palabras de Noemí, y la historia para Orfa fue negativa, destructiva, y de ella salieron varios gigantes enemigos del pueblo de Israel, incluyendo a Goliat,
el cual David en su juventud tuvo que pelear, y también más adelante tuvo que David luchar cuando fue rey, destruyendo a algunos de sus enemigos, como encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, del versículo 15 al 22, encontramos David y su gente peleando con varios gigantes, también hijos de Orfa. Una historia que hubiese sido diferente si Orfa no se hubiese despedido de la amistad, de la unidad, del compartir, de la coinonía entre Noemí y Ruth. Pero tomó una decisión porque no tuvo gente a su lado con una visión clara. No tuvo gente con una espiritualidad suficiente para mostrarle el camino y ayudarle a seguir adelante y decirle: no importa, si no hay, amén, Dios proveerá. Vámonos a Israel, no te vuelvas a Moab, porque allí lo que hay es paganismo, los dioses paganos, no puedes volver atrás. Luchar por la gente para que se mantengan en el Señor, olvidarnos del humanismo, olvidándonos del materialismo, y poner a la gente en primer lugar y decirle a la gente que lo primero es buscar a Dios y al reino, que las demás cosas vienen por añadidura. A la gente hay que decirle lo primordial, las prioridades, y nosotros somos responsables como hijos de Dios de poner las prioridades, de enseñarle a la gente que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios las va a suplir. A Noemí le faltó suplirle lo espiritual, a Noemí le faltó la fe, a Noemí le faltó la sabiduría, porque Él es el que va a suplir las necesidades. Como le suplió a Ruth, Dios le podía haber suplido a Orfa. Solamente faltó un poquito, amén, a Noemí, que era la líder, era la mujer de la capacidad, era la mujer que se supone que tenía la madurez y la experiencia para poder darle la debida enseñanza y la debida cobertura espiritual tanto a Ruth como a Orfa. Lamentablemente encontramos la vida de Orfa, una vida destruida, negativa, y se convirtió su familia en los enemigos más feroz del pueblo de Israel, y precisamente contra David y su reino. Una moraleja para nosotros es que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones en esta pandemia que estamos pasando. Es tiempo de tomar buenas decisiones. Siempre digo, todas las decisiones que hagamos tendrán consecuencias para nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad. Pero si tomamos decisiones sabias en el nombre del Señor, en oración, en la palabra del Señor, podremos dar buena consejería a nuestros amigos, hermanos y familiares, y podemos tomar decisiones sabias que van a ser de bendición para nuestros hijos, nuestra familia y todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Como hizo Ruth, que hizo buenas decisiones, nosotros podemos hacer lo mismo y hacer las cosas bien, obviando como lo hizo Noemí. Noemí fue muy simple, fue muy humanista, se olvidó de la provisión de Dios. Dios suplió a Ruth, Dios pudo haber suplido a Orfa, porque Dios no tiene restricciones, Dios no tiene limitaciones, Dios es abundante y Dios es fiel. Así que, querido hermano, por eso te traigo este tema importante. La despedida de Orfa fue desastrosa, fue, amén, negativa. Lamentablemente Noemí tuvo que ver, siendo creyente, siendo una hija de Dios, siendo del pueblo de Israel, no tuvo la visión, ni la capacidad, ni la sabiduría para detectar lo que le esperaba a Orfa, la destrucción y la idolatría en su pueblo. Sin embargo, pudo salvarse Ruth, porque Ruth tuvo visión y pudo entender que allá en Israel algo que no entendía, pero algo bueno le estaba esperando. Y Ruth vio, a lo mejor por el lente de la fe, que había algo especial, y sí encontró la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Luego fue Ruth, aleluya, una mujer que fue alineada al propósito de Dios y la línea genealógica donde vino el Salvador del mundo. Dios la canalizó, Dios la usó con propósito de salvar al mundo. Gracias por habernos acompañado.
Les esperamos la próxima semana por este mismo medio. Dios les bendiga.